Vamos, en principio vamos a ver un tema nuevo que es potencial eléctrico. Más o menos ya habíamos visto Gauss. Cualquier cosa, si nos queda un poquito de tiempo al final, repasamos un poquito de Gauss. Eh, Insisto también con la idea de que estas reuniones básicamente vamos a hacer hincapié en la parte conceptual de la teoría. Eh, Tienen ahí a disposición, bueno, algunos videos de la cátedra que están básicamente las demostraciones y obviamente también tienen los libros en el Drive para poder ver todos los temas en profundidad. De todas maneras, bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, me dicen nomás. Empezamos entonces con el tema de potencial eléctrico. Este tema es lo que corresponde al práctico 4, ¿no? Como la semana que viene no habría teoría, por lo que les explicaba hace un rato, entonces necesitamos dar el tema para que puedan hacer el práctico 4 una vez hayan rendido el primer parcial. El- la fuerza electrostática, la fuerza electrostática que venimos estudiando, esto es la fuerza que hay entre cargas eléctricas, la que estamos estudiando con la ley de Coulomb. Esa fuerza es de naturaleza, siempre decimos, electrostática y es una fuerza conservativa. La fuerza electrostática es una fuerza conservativa. Ustedes han visto en Física 1 que las fuerzas se las podía agrupar en conservativas y no conservativas. Las conservativas tienen ciertas propiedades o características que las han visto allá en Física 1. Como ejemplo de fuerza conservativa tienen, bueno, la que estamos viendo ahora, la electrostática. Eh, Han visto la fuerza gravitatoria como conservativa, o si prefieren el peso. Han visto la fuerza elástica como conservativa. Y bueno, esta sería una tercera fuerza que ustedes ven dentro de este grupo de fuerzas conservativas. Una de esas propiedades que tienen las fuerzas conservativas es que siempre el trabajo de una fuerza conservativa, el trabajo de una fuerza conservativa siempre se puede escribir como el negativo de algún tipo de variación de energía potencial. Para toda fuerza conservativa se puede escribir esta expresión. Entonces, cuando la fuerza era el peso, la energía estudiada para esa fuerza es la energía potencial gravitatoria, si se acuerdan, mg por h. Para la fuerza elástica, la energía era la energía potencial elástica, dada por un medio de k por x cuadrado. Todo eso han visto en física 1. Para la fuerza en particular, la electrostática, esta energía es la energía potencial eléctrica.
es energía potencial eléctrica. Y obviamente también tendrá una expresión que ya la vamos a ver dentro de un rato. Bien, esto se puede escribir entonces, lo escribo aquí, el trabajo entonces de la fuerza electrostática, siempre lo podemos escribir como menos la variación de energía potencial eléctrica en este caso. Insisto, esto es una expresión general, pero la podemos aplicar. ¿Puede bajar un poquitito el pizarrón, Inge? No se llega a ver. Sí, sí, me parece que tengo chueca la cámara. Esperen un ratito. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Bueno, eh, bueno, combinando esta ecuación con la expresión general del trabajo de cualquier fuerza, también visto en física 1, que es la integral de la fuerza producto escalar con desplazamiento. Si el cuerpo se mueve entre un punto A y B, el trabajo realizado por esa fuerza viene dado por esta ecuación. Si la fuerza es la fuerza eléctrica la podemos reemplazar por Q por E. Y sin entrar en más detalle, combinando esta ecuación, esta y esta, vamos a llegar a lo siguiente. Y la escribo aquí separado. La variación de energía, o sea, reemplazamos el trabajo por la definición aquí, reemplazamos la fuerza aquí, y de ahí podemos despejar la variación de energía. La variación de energía, que la podemos poner como energía final menos energía inicial, nos quedará igual a menos decía menos Q sub 0 por la integral del campo. Esto es un diferencial de trayectoria. Esa trayectoria viene del cuando uno desplaza, en este caso una carga eléctrica, se hace un trabajo y la variación de energía, bueno, tiene que ver con esa integral. Como decía, diferencial de L es un diferencial de trayectoria. ¿Puedo borrar? Singe. Bueno, entonces, combinando ecuaciones, como decía, podemos llegar a esta expresión de la variación de energía potencial eléctrica. Esto es, en general, tenemos un campo eléctrico
tenemos una carga Q sub 0 que la podemos mover desde un punto A hasta un punto B. Entonces, la variación de energía que experimenta la carga Q sub 0 en este caso, esto es la variación de energía de la carga Q sub 0, viene dado por esta ecuación, donde esta integral es una integral de línea, que en este caso va a ser esta línea. El diferencial de L es un elemento, o sea, si la carga está aquí, el diferencial de L, bueno, es tangente a la trayectoria o a la curva de integración, como quieran. E es el campo que hay en ese elemento. Supongamos que por acá pasa una línea de campo. Ese campo es el campo que hay en ese elemento de trayectoria. Y lo importante, que es lo que ustedes ya saben de las energías potenciales, es que esta variación no depende de la trayectoria, sino de los puntos iniciales y finales. O sea, si hubiésemos elegido otra trayectoria, una trayectoria así, por ejemplo, siempre con el mismo punto inicial y final, esa integral les va a dar exactamente lo mismo para la primera trayectoria. Esto es lo que ustedes saben de las energías potenciales, que básicamente depende de los estados, la variación de energía depende de los estados inicial y final. Bien. Aquí vamos a definir una nueva cantidad. Vamos a definir la variación de potencial eléctrico como la variación de energía que experimenta una carga por unidad de carga. B, B se denomina potencial eléctrico. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar ¿qué unidades tiene el potencial eléctrico? Y tiene unidades de energía que se mide en Joule y unidad de carga que se mide en Coulomb. El Joule sobre Coulomb se denomina voltio. Voltio. El símbolo del voltio es la B corta mayúscula. Bueno, aquí se da esta cuestión particular de tener una magnitud cuyo símbolo es el mismo que se usa para su unidad. Pero bueno, uno en el contexto se va a dar cuenta, por ejemplo, si uno ve B igual a 5B, o delta de B si quieren,
estamos diciendo que esto es potencial eléctrico, el potencial eléctrico es igual a 5, en este caso es voltios. O sea, esto es la V de voltio y esta es la V de potencial eléctrico. Uno en el contexto rápido se va a dar cuenta si es V de potencial o V de voltio. Ahora, fíjense si en esta ecuación pasamos la carga Q sub 0 al otro miembro, nos queda variación de energía por unidad de carga. Variación de energía por unidad de carga, que eso es la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico, entonces, se puede escribir como, insisto, pasando con sub 0 para allá, nos queda variación de energía por unidad de carga, que es diferencia de potencial eléctrico. Nos queda menos la integral de E por dl. Bien. Ahí nos queda esa importante ecuación. La mitad del práctico 4 se trata de utilizar esta ecuación. Y al margen de utilizarla en el práctico 4, la van a utilizar en otros temas también, o sea que es una ecuación importante a tener en cuenta. Esta ecuación nos dice que la diferencia de potencial eléctrico, recordemos que V es potencial eléctrico y delta de V es diferencia de potencial eléctrico. Delta de V es diferencia de potencial eléctrico. Esa diferencia de potencial eléctrico tiene otros sinónimos. Es muy frecuente, sobre todo en la técnica o en la tecnología, llamarle voltaje. Cuando hablamos de voltaje hacemos referencia a una diferencia de potencial entre dos puntos. Bien. Esta magnitud, el potencial eléctrico, es una magnitud de muchísima importancia, muy utilizada en la, bueno, en la ingeniería, en la tecnología. Y esto nos dice, bueno, para calcular una diferencia de potencial entre dos puntos, en todo caso vamos a expresarlo así, B sub B menos B sub A igual. Es igual a menos, decía, la integral
del producto escalar entre el campo y el diferencial de trayectoria. Esta integral tiene la misma interpretación que la que habíamos dicho así, aquí. Es decir, para calcular la diferencia potencial entre dos puntos, habrá que elegir una trayectoria. Esa trayectoria la eligen ustedes, o sea, si yo necesito calcular la diferencia de potencial entre este punto y este punto, tengo que elegir una trayectoria. Esto es una integral de línea. Así como en la ley de Gauss tenemos una integral de superficie, aquí tenemos una integral de línea. Así como en Gauss, ustedes eligen la superficie gaussiana sobre la cual hacer la integración de superficie, aquí también uno elige la trayectoria de integración y se integra el campo o la componente del campo a lo largo de la trayectoria. Y ese resultado es independiente de la trayectoria seguida. Es decir, si yo elijo una trayectoria como por ejemplo esta recta, una trayectoria 1, tendré un resultado. Si elijo esta trayectoria, una trayectoria 2, y tendré el mismo resultado. Es decir, el resultado de esta integral es independiente de la trayectoria. Solamente va a depender de los puntos iniciales y finales. Ahora, ¿puedo borrar? Sí, Inge, sí. Bien. ¿Cuándo? Hice una pregunta antes que arranque. Sí, sí. Arriba de la diferencia de potencial eléctrico, eso que ha hecho un recuadro en azul. Ajá, arriba de esa, ¿es U sub B menos B sub A o es U también? No, no, las dos son no. ¿Los dos son U? Ah, listo. Me estaba confundiendo. Sí. Gracias. Sí, este viene de delta de U y este viene de delta de B. Eh, Así como cuando han estudiado física 1, por ejemplo, cuando veían la energía potencial gravitatoria, si por ejemplo yo levanto este borrador, puedo decir este borrador tiene energía potencial en este momento. Pero eso tiene sentido siempre y cuando haya establecido una referencia. Y ustedes, por ejemplo, decían, bueno, en el suelo tomo el nivel de energía cero y esa sería la referencia. Bueno, aquí pasa lo mismo. Eh, Dependiendo la situación o el problema en cuestión, la referencia puede ir cambiando. Pero una referencia utilizada en muchas situaciones es el infinito. Si tomamos esa referencia, es decir, si decimos que en el infinito consideramos que la energía de una carga es cero y además consideramos también que el potencial en el infinito vale cero,
La ecuación que hemos visto recién, delta de B como delta de U sobre Q, nos quedaría convertida en B igual a U sobre Q, teniendo en cuenta que en el infinito tanto el potencial como la energía de la carga vale cero. Entonces, cuando uno ve esta ecuación, a veces la toma como definición, y es un error frecuente ver eso, de considerar que el potencial se define como energía por unidad de carga. En realidad, la definición es esta: la variación es igual a la variación de energía de una carga dividido el valor de la carga. Y si hay una referencia para la cual tanto la energía como el potencial en ese punto vale cero, podríamos escribir esto. En general, ustedes lo veían en física 1, realmente lo que interesa siempre son las variaciones, más que las energías absolutas, dependiendo de alguna referencia. Son las variaciones de energía, entonces lo que realmente interesa también son las diferencias de potenciales o voltajes. Entonces, si me dan un ratito. Por ejemplo, aquí vemos una pila común. Una pila común, bueno, tiene el código del tamaño, tiene dos signos, uno más y uno menos, aquí abajo, y en algún lado les dice si no lo encuentro. Bueno, ustedes que tendrán mejor ojo, después revisan una pila y van a ver en algún lado 1,5 B, 1,5 voltios. ¿Qué es esto? Y es una diferencia de potencial. Es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Entonces la diferencia entre estos terminales de la pila es de 1,5 voltios. O si prefieren, el voltaje de la pila es de 1,5 voltios. O el voltaje en una batería de automóvil es de 12 voltios. O el celular, ahí ya no me acuerdo, era 3, y algo, ¿alguien se acuerda? La batería del celular. Nadie ha destapado una batería. Bueno, revisen. 3,85. Sí, creo que era 3,8, no sé si 3,8, 3,80. Bueno, como digo, lo que interesa es la diferencia de potencial entre esos dos terminales. Que son elementos llamados de corriente continua, donde el voltaje es constante.
Hay otros voltajes que no son constantes, que es el que tenemos en los cables o tomacorriente de la casa, por ejemplo. Si tenemos un tomacorriente o de este tipo o de los otros, bueno, la diferencia de potencial entre estos dos cables, los que llegan y se conectan a ese tomacorriente, es una diferencia de potencial variable con el tiempo y varía muy rápido. Se dice que el valor eficaz, después van a ver en laboratorio qué significa valor eficaz, es de 220 voltios lo que tenemos como voltaje o diferencia de potencial entre lo que uno llama el orden positivo y el negativo, o el vivo y el neutro. Bien. Lo que le decía hace un rato, la magnitud que estamos viendo o empezando a ver, que es la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos, es una cantidad de mucho interés en la tecnología o en la ingeniería. Hay una cuestión, veamos lo siguiente. Supongamos un campo eléctrico cualquiera, representado por esas líneas, y vamos a tomar dos puntos. Un punto A y un punto B. Si yo quisiera usar esta ecuación, tengo que elegir una trayectoria. Bueno, voy a elegir, por me ocurre, una trayectoria que coincida con la línea. Azul es la trayectoria. Entonces, cuando quiera calcular esta integral, ¿qué va a pasar? El diferencial de L es tangente a la trayectoria. Este es el diferencial de L. Y el campo eléctrico es tangente a la línea de campo, que es la de color negro. Y como las dos coinciden, siempre el ángulo, ¿cuánto va a valer el ángulo entre estos dos vectores? 0. Bien, o sea que nos quedaría que b sub b menos b sub a igual a menos integral el módulo de los dos por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Esto al ser módulos son positivos y en definitiva la integral es positiva. Como la integral es positiva y viene precedida de un signo menos, el resultado será negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? ¿Cómo son los voltajes de los dos puntos, el A y el B? ¿Cuál es mayor? En el punto A sería mayor. Bien. El punto A tiene un potencial mayor que el punto B. Elegir cuál y voy a llegar a la misma conclusión.
recordemos que, o sea, podría haber elegido otra trayectoria. Y recordemos que el resultado de la integral no depende de la trayectoria, o sea que voy a volver a llegar a esta conclusión. Y aquí podemos concluir una característica que sería bueno que la recuerden porque les va a Profe, una importar. pregunta. Sí, ¿Uno es dueño de elegir la trayectoria que quiera? sí, 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 sí. ¿No modifica para nada, digamos? No, insisto, esto viene de esta integral, viene del trabajo y esto venía del trabajo de una fuerza conservativa. Y el trabajo de una fuerza conservativa, eso lo han visto ya en física 1, no depende de la trayectoria, depende solo del punto inicial y el final. Bien, gracias. Pero sí se modificaría el ángulo, digamos. El planteo de la integral obviamente va a cambiar. De hecho, cuando tengan que empezar a calcular los potenciales o diferencia potencial con esta ecuación, ustedes van a tener que elegir la trayectoria. Ahora, si la eligen mal, y a lo mejor están una semana calculando la integral, y si la logran calcular, van a llegar al mismo resultado. Entonces ya van a ver que una cuestión importante es elegir la mejor trayectoria para que la integral quede sencilla. O sea, uno puede elegir varias integrales. Ahora, una trayectoria complicada te va a generar una resolución de la integral bastante compleja, pero al final vas a llegar al mismo estado, porque no depende de la trayectoria, sino de los puntos iniciales y finales. Bien, profe, gracias. Eh, estábamos en una conclusión importante de esto. El potencial del punto A es mayor que el del B. Es decir, bueno, dicho de otra forma, el potencial de B es menor. Y fíjense en que habíamos elegido los puntos A y B en una misma línea. Y entonces vemos que en el sentido de la línea, el potencial ha disminuido. Bueno, eso decía que es una conclusión y tiene validez general. Y nos va a resultar muy útil temas que vienen. Entonces, como conclusión general, siempre cuando nos desplazamos a lo largo de una línea de campo eléctrico, nos desplazamos, el potencial disminuye. Y ahí, Inge, si vamos en el sentido contrario a la línea del campo eléctrico, el potencial aumentará. El potencial aumenta. Así es. Sí, sí. Entonces, esto tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces uno tiene que calcular una diferencia de potencial, dada una configuración de carga. Y ustedes hacen un cálculo de varios renglones y a veces, como es una diferencia de potencial, les puede dar positiva o negativa. Positiva o negativa. Ahora, el tema de los signos a veces suele generar errores, entonces está bueno de antemano saber qué resultado uno espera. Entonces, si uno sabe que las líneas van de izquierda a derecha, por ejemplo, y ya sabe qué signo de diferencia de potencial esperar.
Así que bueno, como digo, recordar eso les va a ayudar muchas veces para que de entrada o solamente viendo las líneas saber dónde tienen mayor o menos potencial eléctrico, ¿no? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, Sí. Bueno, esas ecuaciones derechas las voy dejando porque nos van a ser útiles después. Así como cuando hemos empezado a estudiar las primeras clases, hemos visto campo eléctrico de cargas puntual primero y después hemos visto campo eléctrico de cargas distribuidas. Por aquí lo mismo. Vamos a empezar viendo tanto energías como potenciales asociadas a cargas puntuales primero. Eh, Supongamos una carga Q. Esa carga genera un campo eléctrico, si es una carga aislada, un campo eléctrico representado por esta línea. Si, por ejemplo, tenemos una carga de prueba, una carga Q sub 0, y la desplazamos, qué sé yo, de un punto A aquí a un punto B por acá, a lo largo de una trayectoria cualquiera. Eh, Cuando la desplazamos, se va a realizar un trabajo. Ese trabajo cambia la energía potencial de la carga. Bueno, en el aula virtual tiene un video casi un video completo de cómo calcular esto. No vamos a utilizar media hora para hacer ese cálculo, lo tienen ahí, o si no en los libros. El cálculo de la variación de energía, esto es U de B menos U de A, lo hacemos a partir de esta ecuación. Ahí en el video, por ejemplo, tomamos una trayectoria cualquiera como para generalizar. Vemos el ángulo entre el campo y el desplazamiento. Bueno, la cuestión que se integra esto y el resultado de esa integral directamente lo escribo aquí. Es K Q por Q sub 0 sobre RB menos K por Q sub 0 sobre RA.
donde RA es esta distancia y RB es esta distancia. Es decir, las distancias R son, a ver, vamos por partes. Q, la carga Q, es la carga que genera el campo eléctrico. ¿Sí? Genera este campo eléctrico. Dentro de ese campo eléctrico movemos la carga Q sub 0 de prueba. Se realiza trabajo, en este caso la fuerza eléctrica, como hay un campo, va a haber una fuerza eléctrica sobre la carga que hace un trabajo y le modifica la energía de esta carga. Cuando esa carga se mueve de un punto A a un punto B, experimenta una variación de energía, U de B menos U de A, dada por esta ecuación, donde decía RA y RB son las distancias radiales medidas desde la carga que genera el campo hasta el punto inicial y el punto. En ese video van a ver que el resultado es este cuando se ha elegido una trayectoria cualquiera. Ahí estamos demostrando lo que decíamos hace un rato, que el resultado de la integral es independiente de la trayectoria. Aquí se ve que solamente depende de esa distancia. La trayectoria podría haber sido cualquiera. Como digo, ahí se utiliza un cálculo a partir de una trayectoria cualquiera. Vemos entonces que depende de la posición inicial, de la carga Q sub 0 y la posición final de la carga Q sub 0. Bien. Como decía, esto tiene su demostración y la pueden ver. Ahí, Inge, en ese caso, habría una diferencial de energía negativo. ¿Qué signo tiene esta variación? Sí, sería negativo ese diferencial de energía ahí. Sí. Sí, porque RB es mayor y como está dividiendo, este término es menor que este y termina siendo negativo. Y también podríamos concluir, no sé si estoy errado, a medida que la carga de prueba se aleja de la carga y que origina el campo, también tendríamos un diferencial o un potencial eléctrico negativo. Bueno, ojo ahí. Sí, es cierto lo que vos dices. Si vos te alejas de la carga, el potencial disminuye. O sea, si este punto B está más lejos de la carga que el punto A, el potencial disminuye. Aquí estamos hablando de energía, que es otra cosa. Lo que hemos dicho recién era para potenciales. Si la carga es positiva, la energía también va a disminuir. Pero si la carga es negativa, Se va a dar lo el opuesto. potencial aumentar. Sí. Claro. Eso básicamente tiene que ver con, bueno, la definición de delta de B igual a delta U sobre Q. Dicho de otra forma, el delta de U es
Q por delta de V. Si tu carga es positiva, si el potencial disminuye, la energía de esa carga también. Pero si esta carga es negativa, si tu potencial disminuye, tu energía aumenta. Claro, la variación de los potenciales es directamente proporcional. El que le va a dar el signo, digamos, o el sentido va a ser el valor de la carga. Sí. Por eso hacía el hincapié en que lo que hemos dicho, que cuando nos movemos en el sentido de una línea, lo que disminuye es el potencial. El potencial. A ver, los potenciales eléctricos se calculan en puntos, que las energías son de las cargas. Cuando yo hablo de energía de una carga. Cuando hablo de potenciales, hablo de potencial en un punto. No importa si ese punto está ocupado por una carga o está vacío, pero hablo del potencial de un punto. Es lo mismo que cuando hablo de campo y fuerza, como para hacer una analogía. El campo lo calculamos en puntos del espacio, mientras que las fuerzas las calculamos sobre las cargas. Y cuando uno calcula el campo, entonces no importa si ese punto está vacío o está ocupado por una carga, pero el campo es el campo de un punto. Bueno, eso es importante tener en cuenta. Aquí quizás más lógico, pero bueno, aquí recordemos siempre que cuando hablamos de energía, bueno, si lo llevamos a los conceptos vistos en física 1, uno habla de la energía de un cuerpo. Si hablo de la energía potencial de este borrador es porque hablo de este cuerpo. En electrostática, esos cuerpos son las cargas. Entonces hablamos de las energías de las cargas, o si prefieren, de los cuerpos cargados. Y los voltajes son voltajes en punto espacio. Bien, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque a veces confundimos esas cuestiones. Y no es raro por ahí escuchar decir la energía de un punto, estaría mal dicho, o el potencial de una carga, está mal dicho. Bien, ahora, hace un rato a ver, vamos a ver lo siguiente. Si tengo una carga, un punto aquí P a una distancia R. Y tomo la referencia que habíamos mencionado al principio, es decir, tengo otro punto allá muy lejos en el infinito donde considero que la energía vale cero. Para esta referencia, ¿cuánto vale la energía de una carga Q sub 0 en ese punto? Y bueno, basta que aplique esta ecuación. Voy a